Conozcamos la ciudad que creó el rey Luis XIV para vivir. Versalles, Francia, parte 17. A mediados del siglo XVIII, casi todas las monarquías absolutistas europeas soportaban una terrible crisis que debía conducirlas a la ruina. El absolutismo reinante no podía ser aceptado. La injusticia, la desigualdad, el empobrecimiento general parecían ser sus consecuencias naturales. En algunos países esta forma de gobierno había resultado, pero no ocurrió lo mismo en Francia y en España. Tanto Carlos IV de España como Luis XV de Francia habían tenido malos gobiernos. Quedaba demostrado que el absolutismo no evolucionaba y solo podía ser derribado por la fuerza. En 1789 esto pasará en Francia. Ya había pasado en América en 1776, cuando las colonias americanas se habían independizado de Gran Bretaña. El descontento general ya se había manifestado bajo el rey Luis XIII y luego bajo Luis XIV. En 1774 muere Luis XV y asume su nieto Luis XVI, joven de 20 años, quien subió al trono en los peores momentos de la historia. Su ascenso fue recibido con entusiasmo. Tenía una conducta intachable, pero no poseía gran inteligencia. Se mostraba tímido e incapaz de tomar decisiones serias. Tenía habilidad para los trabajos manuales, pero Francia necesitaba un genio y él no lo era. Tampoco tuvo la suerte de contar con una familia que lo fuera, capaz de solucionar la situación. Casado con María Antonieta de Habsburgo, hija de la emperatriz María Teresa de Austria, Luis quedó sometido a su influencia. La reina era buena y hermosa mujer, aunque frívola y derrochadora. Estaba rodeada de frívolos cortesanos y se entrometió demasiado en los temas políticos. Su origen austríaco hizo que no fuese muy bien mirada. La corte se trasladó a Versalles, que se transformó en lugar de residencia de Luis XVI. El rey centralizó más el poder nombrando intendentes que controlarían el interior del país. El rey se imponía a través del absolutismo. Los palacios debían ayudar a manifestar esa situación. La arquitectura debía ser solemne y magnífica también. El rey se encargó personalmente de favorecer la rica arquitectura, así como en otra época lo habían hecho los mercaderes florentinos. El soberano se convirtió en el mecenas más importante. Francia, el país donde se había consolidado la monarquía absoluta, fue la cuna de otro movimiento artístico, el clasicismo. Este movimiento tuvo pasión y energía, pero estaba encauzado por la razón. La corte real se reunió en Versalles. Poco a poco los cortesanos construyeron fastuosas residencias. Las actitudes refinadas prevalecían. Riqueza y boato sobresalían. Versalles era un magnífico palacio que respondía al estilo barroco y que había sido construido por Luis XIV. Fue la sede principal desde 1682 hasta 1789. Albergaba 1000 cortesanos y 4000 sirvientes. Fue una obra maestra de formal magnificencia, concebida como la expresión de la gloria de Francia. Lenotro se encargó del diseño de los jardines que rodearían el complejo palaciego. Luego se le encargó, porque murió Levaux, y se le encargó a Mansart continuar con la construcción de esta joya arquitectónica. Así entonces triplicó la construcción,
se construyó la Orangerie y el Gran Trianon. Arte oficial francés al servicio de una concepción para mayor gloria del rey. Luis XIV hizo construir una residencia definitiva en Versalles. Este rey logró la centralización del poder. El arte adquirió la expresión de preciosismo. A Luis XIV no le gustaba la ciudad de París y en Versalles trató de lograr un aspecto agradable y armonioso. Primero él habitó el Palacio de Fontainebleau, pero luego se trasladó a este lugar. El siglo de Luis XIV tiene un sello específico que caracterizó su época: la figura del rey Sol. A algunos franceses les agradaba este sistema, a otros no. Luis XIV asumió cuando era un niño muy pequeño. El gobierno al principio estuvo bajo la acción del ministro Mazarino. Pero durante su gobierno y en su mayoría de edad, el gobierno llegó al absolutismo absoluto basado en la teoría del derecho divino de los reyes. A pesar de todo, el rey tenía obligaciones con Dios y con el pueblo. Para lograr la centralización, nombró intendentes. Durante 22 años, Colbert fue el gran ministro de Luis XIV. El lema de este rey era: una ley, una fe, un rey. El rey tenía los mismos derechos religiosos que el Papa. Podía nombrar obispos y otras autoridades eclesiásticas. Hizo construir este hermoso palacio rodeado con fuentes de agua que permiten lanzar aguas refrescantes al ambiente. Palacio con grandes estanques. El estanque principal con elementos decorativos, influencia de la cultura clásica. Simetría vertical y horizontal. Arcos y columnas perfectamente ubicados. Todo perteneció al barroco, que era una manifestación que procedía a la palabra de perlas barruecas, que eran unas perlas grandes y deformes que carecían de valor. Todo era confuso, excesivamente cargado. Así entonces hemos visto una parte de Francia, Versalles, y así hemos comprobado también cómo se vivió en la época de los reyes absolutistas. Si ustedes continúan vernos en otra parte, les rogamos que nos miren. Muchas gracias y hasta pronto.